que mataron a un jubilado en barrio General Paz. Bruno Pico tenía 68 años y fue asesinado a plena luz del día, delante de testigos, por delincuentes que le robaron 15.000 pesos y se dieron a la fuga. El profesor nos despachó, nosotros nos fuimos corriendo, el padre. Y mientras los grupos armados siguen desarrollando su guerra a muerte al lado de la población civil, los niños continúan aprendiendo cómo vivir en medio de las balas y esperando que algún día sus clases y los inocentes juegos no sean interrumpidos por disparos. Esto es en los últimos 4 días, nada más. A 21, el número de muertos tras fuertes nevadas en Europa. Tanto en la costa de Nueva York, ¿cierto?, como el invierno propio del continente europeo. Uno podría decir, bueno, nos preparamos. Y créanme que en países del primer mundo se prepararon y no bastó. No importó nada, porque finalmente hasta hoy son 21 los fallecidos. Obviamente David Palacios Jaramillo opina que los niños son forzados por los grupos armados para que formen parte de sus filas. Considera además que algunos ven en las armas una oportunidad de vengarse de los males que han sufrido. La situación y la realidad de los niños soldados en Colombia es realmente crítica y problemática. Los niños resultan siendo soldados de grupos armados palestinos, la guerrilla de las FARC o las mismas autoridades. Antes que asumar, restar o a leer y escribir. Vamos, están en un hostigamiento, usted está sacando a un compañero así. Además, los pequeños reciben instrucción de cómo evacuar a un compañero que resulte herido. Tenemos una situación a esta altura y donde el hombre tiene mucho que aportar para estas terribles desgracias. Tiene que ver con los incendios forestales, en donde, como por ahí leíamos los titulares, 25 focos en apenas un día. Estoy hablando de nuestro país. Sin embargo, tormentas de arena, olas de frío, ¿dónde, por qué? Y cuéntanos qué es lo que está pasando con este fenómeno. Para muchos cambios climáticos es el concepto correcto, pero ya son varios los que están acuñando el término de caos climático. Porque no es simplemente una transformación de la allá afuera, sino que las consecuencias con costos de vida humana hace que hoy día sea rebautizado este fenómeno de una manera... En una semana y ya nuevamente estamos hablando de ahora conceptos nuevos, ¿no? Lluvia, de fuego... Estamos viviendo en un auténtico infierno. El daño más grande no son las destrucciones. La destrucción de casas, la destrucción de edificios o bien de cualquier comercio. Eso es importante, pero la destrucción de la persona humana es mucho más duro. Entonces viene el niño que vive hoy día también bajo los bombardeos de cada noche. Los niños del futuro son seguramente niños que serán bastante acusatorios de nuestra actitud como generación frente a este problema, porque sabiendo lo que estábamos haciendo, mantuvimos una línea que sabíamos nos llevaba contra una pared. Seguimos extrayendo, innovando, aplicando, recaudando. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el límite? ¿Qué estamos buscando? Una parte
Buenas noches, y acá estamos con el programa El Rompecabezas en nuestra radio querida, La Ranchada 103.9 FM. Como siempre, les damos el saludo al Leo, que está operando en nuestro programa, y también decirles a todos bienvenidos. Hoy comenzamos con el elemento que tenía que seguir, que es aire, y hemos cambiado el formato en cierta forma porque creo que necesitamos mucho más aire en estos momentos, y van a ser mucho más programas que posiblemente sean bajados, mejor dicho, subidos a la plataforma de YouTube en muchos más, ¿sí? Y solamente los domingos se va a escuchar ciertos programas. Todos van a ser referidos al aire, pero van a ser escuchados, solamente que vamos a subir mucho antes varios programas de aire, para que la gente pueda ir adelantando los programas si quiere escuchar en la plataforma de YouTube. Y en YouTube también vamos a colocar en comentarios, porque me decían muchos que no encuentran el Facebook buscándolo normalmente. Entonces, en el mismo comentario vamos a colocar la dirección de Facebook de Rompecabezas, para que les sea mucho más fácil ver los materiales visuales y también las meditaciones que vamos a dejar ahí, aparte de la que siempre hacemos acá, que le pueden servir en estos momentos. Y así entonces comenzamos el programa con la línea, la de Stream Radio Argentina de La Ranchada, que la pueden buscar googleándola, Stream Argentina Radio La Ranchada, y la van a encontrar, ¿sí? YouTube, como siempre, el programa de Radio Rompecabezas, y el Facebook lo vamos a dejar en el comentario para que con el link encuentren rápido el Facebook. Hoy el tema es aire, y el homenaje principalmente hoy es para nuestros médicos, para nuestras enfermeras que están luchando contra esta enfermedad que nos tiene tan mal a todo el mundo, pero también arriesgan la vida por nosotros y tienen que estar presentes en este momento, porque son los que nos cuidan, porque son los que arriesgan su vida, porque son lo que Dios ha puesto para que en este destino estemos nosotros protegidos. Así que hoy es un homenaje para ellos, y el elemento que tiene que ver con ellos es el aire. También tiene que ver con nuestra madre tierra. Acordémonos, sin aire no hay agua, sin aire no hay suelo ni microorganismo que vivan en el suelo, sin aire el fuego no existiría, y sin aire no podemos vivir. Nuestra madre tierra tampoco puede vivir. Así que hoy el elemento es aire. Te voy a pedir que te encuentres en un lugar tranquilo, donde puedas cerrar tus ojos, estar cómodo, sentado tal vez, y que vayamos al encuentro de nuestro niño interior en esta meditación, en algún lugar que recuerdes de tu infancia, una casa, un espacio en el cual puedas encontrarte. Lo vas a ver de lejos y le vas a pedir que se acerque. Él tiene entre sus manos una pequeña pluma y te la regala. Quiero que te encuentres con él en esa pluma y en lo que representa para él ese objeto tan valioso. Una vez que recibas ese regalo, te pido que le preguntes a tu niño cuál es la razón de este regalo. Una vez que él te lo responda, quiero que esa información la guardes para ti mismo. Recibas ese regalo y lo abraces a tu niño haciéndote uno solo, para recorrer este camino hacia aquella luz que siempre buscamos.
Pero en este lugar y en este momento, cuando se hagan uno solo, te voy a pedir que entres a un círculo de vida en el cual vas a tomar la parte central de ese círculo con la pluma en alto. Y vamos a elevar una oración para nuestros antepasados, para nuestros hombres y mujeres de medicina, para nuestros abuelos que viven en la naturaleza y ven pasar nuestra vida, cielo, montañas, piedras y ríos y árboles, para nuestros hermanos, los animales, los cuales nosotros protegemos, y por último, te pido que saludes a ti mismo y al conocimiento de ti mismo, a tu espíritu. Con esta pluma en alto saludamos al cielo y a la tierra, a lo divino y al inframundo, hacia el norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. Y con esta pluma también vamos a saludar a nuestra Madre Tierra, a nuestro Padre Fuego, a nuestra Madre Agua y a nuestro aire, Madre Aire. Y en esta Madre Aire que ahora vamos a ver es aquella que nos regala el conocimiento y la razón con la cual debemos actuar en nuestra vida. Es aquella que nos forma como guerreros y nos muestra que debemos ser vulnerables. Debemos saber que un guerrero es vulnerable ante los actos de violencia. Ser guerrero no significa ganar guerras, sino no hacer guerras. El aire, el conocimiento y la razón que ahora necesitamos es lo que pedimos en este círculo de vida para que sepamos enfrentar esta situación en la que nosotros somos vulnerables, pero somos guerreros, guerreros en sí. Nuestro niño es un guerrero. Con esta pequeña pluma la llevamos hacia nuestro corazón y agradecemos a nuestro niño interior que nos la haya regalado. Ahora sí podemos continuar en nuestro círculo hacia la luz, hacia ese camino, hacia ese destino. Vamos a dar las gracias a esta luz divina que nos ilumina. Gracias. Fliege, Spiritu, fliege, du bist der Feengeist der Luft. Höre dein Flüstern der Winde, bekleide mich mit deinem Duft. Come spirito dell'aire, solitario va,
ocultándose en la noche, buscando su propio lugar. Como espíritu del aire que solo se siente volar. Como espíritu del aire que solo se escucha cantar. Solo buscando un lugar. Como espíritu del aire, solitario va, como un sueño de la noche que nunca podrá descansar, descansar. Como espíritu del aire, buscando su sueño alcanzar. Como espíritu del aire, se ve al volar. Como espíritu del aire, que viaja buscando un lugar. Que viaja buscando un lugar. Se va, se va, se va, se va. Schwebe, oft in deinen Armen einschläft. Auch wenn ich dich nicht sehe, bist du der Geist, den ich liebe. Espíritu, o du Fliegengeist der Lüfte. Como espíritu, en el Espíritu, o du Fliegengeist der Lüfte. ¿Vos quién sos? Leonardo Lanteros. ¿De fumigador? Sí. Viniste a trabajar al remanso. Llegué recién. Vos sabés que lo que vas a tirar desde el avión no está haciendo pelota, ¿no? Eso, con lo que vas a fumigar. Me parece que no es para tanto. Es como el pucho. Hace mal. Pero no todo el mundo se enferma. Eso es lo que dicen ellos. No, no es así. No se puede probar. Pero el caso es que desde que empezaron con el avioncito, acá hay cada vez más pibes enfermos. Bueno, pero hay revisiones para no fumigar en zonas pobladas. Bandas de protección. ¿Qué banda? ¿Qué banda? Se cagan en todas las normas. El pueblo creció y ahora fumigan hasta de noche. Hay casas que están al lado de los campos donde fumigan. Ya te vas a enterar. Cuando hay viento, el avión no se puede usar. Porque la gota de veneno está en chica. Tiene un simple vientito. Lo puede llevar y lo lleva sobre nuestras casas.
pensás que te va a dar la pelota? No fumigada encima. Y te estoy hablando de cultivos que están pegados a la escuela donde yo doy clases. No te estoy dando nuestros pibes. La estaré fumigando. ¿Entendés? Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar, donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. En el campo las palabras suenan poco y dicen más. Bajo el sol el firmamento que me invita a volar. Puedo ser tan solo un hombre, pero creo en mi verdad. Corrupción desenfrenada y los chicos que se van contaminan desde el aire, ya no hay vida por acá. El peligro está rozándonos la piel, no vuelo al llegar. ¡Acción! Respira tu esencia, la esencia del mar. Fumigando el horizonte para poder cosechar. Como siempre en esta siembra la mentira triunfará. La razón de la codicia no lo dejan despertar. A este sueño mal soñado que me des un buen final. Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar, donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. En el campo las palabras suenan poco y dicen más. El peligro está rozándonos la piel, no vuelo al llegar. Respira tu esencia, la esencia del mar. Respira tu esencia, la esencia del mar. Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo, soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Estuve en la Eco 92 de Río de Janeiro hace muchísimo tiempo. Allí se consagró al desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los problemas ambientales. Problemas ambientales que 3 décadas más tarde, coincidirán conmigo, están empeorados en todos sus indicadores.
En aquel momento el diagnóstico común era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los problemas ambientales era la falta de conciencia. Todavía hoy se dice eso, a pesar de la pueblada de Gualeguaychú, a pesar de las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick, a pesar del plebiscito de Esquel que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto, a pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó anexo, aquí en Córdoba, que disimulaban con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras casas, y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene 3.000 basurales a cielo abierto. De todos esos males, contaminación, fumigaciones, minería, basura, cambio climático, ¿somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente? El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón y se considera progreso agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. O se considera progreso cortar en 4 el único río glaciario de la Patagonia que la atraviesa de oeste a este y poner en riesgo a una especie en peligro de extinción para construir 2 represas hidroeléctricas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente, Laudato Si. Y como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta esa definición arcaica de progreso y nos responsabilizan a nosotros como sinónimo de la humanidad. Pero, ¿quién es ese nosotros? ¿Somos todos? ¿Son algunos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice, los responsables somos todos. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de exacción de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó al nuevo hombre verde. El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza. Y carga sobre sus espaldas con la noble tarea de salvar a la tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le piden o se le exigen, aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al supermercado, consume productos orgánicos y, mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos naturales hasta agotarlos. Y en busca de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder,
el neoliberalismo, a través de sus estados y sus corporaciones, apela a su voluntarismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato. 100 empresas, 100, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis maliciosa del nosotros como sinónimo de la humanidad. Porque ¿acaso es ese nosotros capaz de erradicar los basurales a cielo abierto, o imponer las energías renovables, o frenar esa tendencia creciente de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación? El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. Y en las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley de la ecología de Barry Commoner: todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o por omisión se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner: la naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió, sino porque lo testeó y no le dio positiva la relación costo-beneficio. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner: en la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados, porque los recursos son finitos y porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley de la ecología de Barry Commoner: todo va a parar a alguna parte. Y en la naturaleza no hay afuera. No existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza, porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social. Entonces, el nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero entender que somos parte de una construcción colectiva y que como tales tenemos que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Ah, y una cosa, hay que hacerlo rápido, porque solo nos queda medio ambiente. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez, limpiar el alma, creerse no otra vez, es partir y volver al nuevo mundo. Aventura, aventura.
Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Bueno, este espacio del programa que vamos a inaugurar es una manera de empoderamiento que vamos a tener nosotros ahora, en este momento, contra todo lo que nos está pasando, ¿sí? Es una manera de defendernos, saber y conocer y tener conocimiento de las cosas que ocurren alrededor nuestro, hacen que nosotros nos empoderemos, que no seamos ignorantes, que podamos cuidarnos. Se habrán dado cuenta que el tiempo es fundamental aquí para incorporar información. Empezamos hablando de los contagios, fuimos adquiriendo información con respecto al COVID-19 y la fuerza del virus SARS-CoV-2, sobre superficies, no sobre superficies, en forma de aerosol en el aire, pacientes asintomáticos, y ahora agregamos los silent spreaders, los contagiadores silenciosos o transmisores silenciosos, que según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos serían responsables por el 50% de los contagios y está compuesto por asintomáticos y presintomáticos. Yo no soy el experto, por eso vamos a preguntarle al doctor Joseph Barón del United Memorial Medical Center, que está en la ciudad de Houston. Él es pulmonólogo, experto en casos críticos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Asintomáticos sabemos lo que es, aquellos que no saben que tienen la enfermedad o por lo menos que cargan el virus y podrían estar desparramándolo. ¿Qué son los presintomáticos? Presintomáticos son aquellas personas que tienen el virus, pero todavía no han desarrollado los síntomas y son tan peligrosos como los asintomáticos. Nada más para darte unas ideas. Nosotros hemos hecho más de 93,000 pruebas a gente, así en uno de estos, los que vas en tu coche. De esas 93,000 en el estado de Houston, en el estado de Texas, tenemos 17% de positivos. De esos 17% de positivos, el 48% son asintomáticos. Es decir, la mitad de la gente que está ahí positiva no sabe que es positiva. Y los que son positivos pueden estar en la etapa muy temprana donde no tienen síntomas,
pero aún así te pueden estar aventando el virus. ¿Cuán contagioso es un presintomático comparado con alguien que ya ha desarrollado la enfermedad? Son exactamente igual de sintomáticos, igual de peligrosos. Es por eso que las precauciones generales que le decimos a la gente, el distanciamiento de la gente, el usar la mascarilla, el lavarte las manos, es importante y no puedes confiar en absolutamente nadie. Hay 40 millones de personas que en Estados Unidos han sido testeados. Es una cifra que para muchos es un país, pero aquí es apenas el 10% de la población. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a carga viral o a posibilidad de contagiar entre un asintomático que nunca vas a ver a menos que se haga la prueba que carga el virus y un presintomático? Exactamente igual. Ambos tipos de individuos, si son expuestos a una persona que es susceptible a tener el virus, la van a tener. O sea que no importa si eres asintomático o presintomático, si estas personas se juntan a una persona, van a tener entonces esa posibilidad de infectar. Bueno, vamos a hablar de los anticuerpos por un minuto. ¿Cuánto dura? Porque ahí hay muchas dudas. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad para una persona que ha transitado la enfermedad y tiene anticuerpos, da positivo en el examen de sangre y dice, bueno, qué bien, puedo donar plasma, probablemente no me contagie, pero ¿cuánto dura los anticuerpos? No sabemos. Hay un estudio que fue hecho en España que muestra que a lo largo de 2 o 3 meses empiezan a bajar los anticuerpos. Una cosa yo te puedo decir, de hecho hoy en la mañana la dije en CNN en inglés, el 10% de los pacientes que yo he hospitalizado llegan a tener un segundo contagio por coronavirus. Y eso es extremadamente importante para tus televidentes, porque ellos creen que como ya les dio el coronavirus, pues ya pueden salir y pasear y en las fiestas. Para nada. Tienes todavía ese 10% de chance de que te vuelvas a reinfectar. Y el problema es que la segunda reinfección es peor que la primera y te pones más grave. ¿Por qué? Bajan las defensas, tu cuerpo ya está acostumbrado a empezar a desarrollar todo este tipo de situación inmune. Porque si tú te acuerdas, el coronavirus te mata por 2 mecanismos. Mecanismo número 1, inflamación, una inflamación generalizada. Mecanismo número 2, hipercoagulación. Empiezas a coagular mucho, empiezas a hacer trombos. Estos pacientes que vuelven a tener una segunda reacción o un segundo coronavirus, tienden a tener más inflamación, más coagulación. Bueno, entonces estábamos hablando de los asintomáticos y los presintomáticos. Me imagino que debe ser el proceso de identificación muy importante, porque sería la relevancia del proceso para controlar un brote, ¿no? ¿Cómo se hace la identificación? La única manera en la que nosotros podemos encontrar y aplanar esta curva del coronavirus es haciendo pruebas. Entre más pruebas haces, más tienes localizados en dónde está la gente que tiene el corona, ya sean sintomáticos o asintomáticos, y los puedes aislar para que dejen de estar repartiendo coronavirus a otra gente. Si hay una cosa que podemos hacer como nación que nos podría ayudar a controlar esto es hacer las pruebas generalizadas a todo el mundo, no nada más a la gente que tiene enfermedades, a la gente que se siente con fiebres, a todo el mundo, tengas o no tengas síntomas. Es la única manera en la que lo puedes identificar y aplanar esa curva de la que estamos hablando. ¿Qué pasa con la gente que no tiene seguro médico o la gente que no tiene dinero? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo yo, que nunca me hice la prueba, podría confirmar si soy presintomático, asintomático, si transité la enfermedad, etcétera? En los Estados Unidos, a través del CARES Act, el gobierno federal se supone que te permite que te hagas la prueba totalmente gratis. Tú vas a diferentes lugares a lo largo de los Estados Unidos en los que vas, lo único que necesitan es una identificación y no te mandan cuenta, no te hacen absolutamente nada, te la puedes hacer. En ese momento te dicen eres positivo o eres negativo y ya depende de ti si has tenido síntomas o no has tenido síntomas. Independientemente si tienes o no tienes síntomas, te vas a tener que ir a una cuarentena de mínimo de 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque sabemos que en los primeros 14 días es cuando eres más infeccioso, cuando puedes contagiar a otra gente.
Bueno, entonces si yo tengo ahora la oportunidad de hacerme un examen, lo que en inglés se llama physical, un análisis generalizado de precaución médica con el médico de cabecera de uno, le puedo decir, doctor, ¿me puede hacer el examen de sangre o el hisopado para ver en qué condiciones estoy frente al coronavirus o no funciona de esa forma? Totalmente. De hecho, lo debes de hacer. En este momento yo le diría a todos tus televidentes que todos se tienen que hacer el test. Todos se lo tienen que hacer porque es la única manera que puedes controlar esta pandemia. No hay de otra. Es la única manera. Si la gente le da miedo que les vayan a poner un hisopo en la nariz y que se vayan a sentir mal, no se siente nada, dura 5 segundos la molestia, y la información que puedes tener no nada más te puede salvar la vida a ti, pero le puede salvar la vida a los demás y los que están a tu alrededor. ¿Cambia, doctor, el perfil de los anticuerpos con el tiempo? Hasta donde sabemos, sí. Inicialmente tienes un aumento de los anticuerpos y conforme va pasando el tiempo van bajando. Y eso lleva al 5% que se refería usted antes en el caso de España, ¿no? Correcto, en España 5%, te digo, en nuestros casos hemos visto hasta 10% de pacientes que se reinfectan. Y anteriormente era un 60%. Correcto. ¿Qué hay con el concepto de herd immunity, inmunidad en manada? ¿Qué porcentaje de la población se necesita para lograr ese concepto? Mira, para que eso pase, tú tendrías que tener más del 60 o 70% de la población general infectada. Es por eso que el concepto de que la gente piensa que si te van a poner, por ejemplo, una vacuna, que tendrías que tener más del 70% de la población general vacunada. Y eso, con toda sinceridad, es imposible. Vamos a hablar del virus en el aire también, porque al principio decíamos que en las superficies y en el aire existía, pero por corto periodo de tiempo, que el aerosol, es decir, las gotitas de saliva o de sustancias que provienen del cuerpo humano, tienen un peso, entonces caerían y es muy poco el tiempo en que podríamos entrar en contacto con ellas. Con la flexibilización evidente de la cuarentena, aquí en Estados Unidos, en este momento cuando los números están subiendo, cuando hay gimnasios abiertos, peluquerías abiertas, lugares para jugar al bowling que están abiertos, hay reuniones privadas, hay restaurantes en la parte de adentro que están abiertos, la ventilación no se impone como un aspecto fundamental para evitar justamente la transmisión a partir del aerosol. Totalmente, a menos de que tengas una situación en la que tienes una presión negativa en la cual única y exclusivamente la ventilación está dedicada a un cuarto, por decirlo así, ese aire va a transportar algunas de estas partículas. Aunque esto ha sido un poquito, si quieres, no 100% asegurado, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud está hablando de ello y está hablando de ello con cierto temor, por lo mismo que estás diciendo tú. La gente se está yendo a los gimnasios, se está yendo a todo tipo de lugares donde esta aerosolización puede llegar a infectarlos, aún por esta transmisión aérea del virus. Entonces, puedo asumir que si yo tengo un ventilador de techo o un ventilador de pie entre una persona y yo, cuando estamos comiendo, por ejemplo, o hablando, y estamos en una mesa a 2 metros, y yo tengo una corriente de aire en el medio, ¿eso me protegería o no? No te protegería completamente, porque existen estudios que han mostrado que el virus puede volar hasta 25 pies de distancia. Estás hablando de una distancia bastante grande. Y a pesar de que hay un torrente de aire, ¿no? A pesar de que hay un torrente de aire. No es infalible. Por eso es tan importante que uses tu mascarilla. Si tú usas tu mascarilla, la otra persona usa tu mascarilla, no vas a tener problema. Claro que si estás comiendo, a menos de que tengas una barrera, que de hecho varios restaurantes están haciendo eso, poniendo unas barreras transparentes para que puedas tener esa comunicación. Pero la barrera transparente debería estar desde el suelo hasta el techo. Tendría que ser una barrera transparente tipo el agente secreto Maxwell Smart, que se pone completo uno en la cabeza y el jefe también. El aire estanco versus ventilación. Quiero hablar de eso de nuevo.
las iglesias, donde se canta, donde se reza en masa, donde se manifiesta verbalmente con un torrente de aire que sale desde la columna respiratoria del ser humano, no es un lugar, es un lugar antiguo en muchos casos, las iglesias antiguas, ¿no es un caldo de cultivo para la transmisión del virus? 100%. Si tú quieres encontrar pacientes con COVID, ve a una iglesia, ve a un lugar a donde haya mucha gente. Ahí vas a encontrar sin duda alguna pacientes que tienen COVID. ¿Por qué? Porque están, como dices tú, ¿no? Ponle que hay un coro que está cantando muy fuerte y toda la gente está cantando, salen partículas, sin duda alguna. Es lo mismo entonces, la misma mecánica sucede en un gimnasio. ¡Oh, oh, oh! ¿No? Ahí estoy emitiendo una columna que saca un montón de aire y eventualmente saliva microscópica que puede cargar el virus. Totalmente, y recuerda ese 48% de gente que te dije que no tienen síntomas, que se ven perfectamente bien, que están fuertes, que están saludables y que nomás están acarreando este virus. Clarísimo. Vamos ahora al aire libre. Voy a ir a una especie de restaurante, el mesero viene con máscara, yo me pongo la máscara hasta que me pongo a comer, pero como en la terraza, en un lugar abierto y a unos 3 metros de una persona que no vive en mi casa. ¿Estoy a salvo o no? No estás 100% a salvo. Nadie te puede asegurar que vas a estar a salvo. Entonces, mi recomendación sería, si no tienes que ir a comer a la calle, no comas en la calle. Porque tienes, a menos de que estuvieras, como te digo, rodeado de algún tipo de material que te protegiera, no hay forma que te asegure al 100% que no te va a pegar. Porque el señor de que está a 3 metros puede estornudar. Y ese estornudo, aunque tú nada más lo oigas muy poquito, puede volar hasta donde estás tú. Entonces, doctor, la que queda es, porque yo estoy viendo cómo se puede defender la cuestión económica, ¿no?, más inmediata que nos rodea. El gobierno tiene que salir y subvencionar a todo el mundo acá. Las empresas no deberían echar a ningún empleado, le deberían mantener un determinado porcentaje del salario, porque hasta que no salga la vacuna, entonces estamos a la buena de Dios. Mira, ahí es un problema que ya es un problema de tipo social, ¿no? O sea, tienes que mejorar la economía y la salud de la gente. Sin embargo, yo le digo a toda la gente, no puedes tener una economía saludable si no tienes gente que esté saludable, sencillamente. Es muy importante que sí se abra la economía, pero si vas a abrir la economía, la gente tiene que ser educada, tienen que tener conciencia social, sí van a ir a trabajar, que trabajen, pero que mantengan su distancia sana, que se usen sus mascarillas, que se estén lavando las manos constantemente. El problema es que cuando se abrió la economía, y te lo digo porque eso nos pasó en Texas, el momento que se abrió la economía, la gente se le olvidó que existía el corona. Se les olvidó por completo. Y la gente salía y sin máscaras. Y por eso las últimas 3 semanas he tenido unas de las peores semanas de mi vida como médico. A ver, ¿cómo fue la última semana comparado con hace un mes? Yo te diría que en las últimas 3 semanas yo he admitido más pacientes que en las últimas 10 semanas. Los pacientes que me han llegado en las últimas 3 semanas me llegan mucho más graves que los que me llegaban hace 10 semanas. Y la gente dice, no, es que a lo mejor el virus mutó. No, lo que pasa es que la gente no entiende. No entiende. Se quedan en sus casas por periodos prolongados antes de venir al hospital. Siguen saliendo a las calles, siguen haciendo manifestaciones, siguen haciendo todo tipo de cosas que en este momento no son recomendables. Yo digo, y lo he dicho una y otra vez en televisión, que yo ahorita estoy peleando 2 batallas. Estoy peleando contra el coronavirus, estoy peleando contra la estupidez humana, porque la gente no tiene conciencia social. Si tú quieres controlar este virus, necesitas conciencia social, y eso empieza primero haciéndote la prueba. Claro, el problema es también que al haber un liderazgo cuestionado en todo el mundo, estoy hablando, no solo en Estados Unidos, fíjese lo que pasó en Brasil, doctor. El presidente Jair Bolsonaro dio positivo a coronavirus y le quería preguntar, él tuvo un ataque previo que le dio cierta incapacidad pulmonar, creo que había sido con cuchillo el ataque.
¿Podría haber una vinculación en ese caso o no? Fue en 2018. Cualquier persona que tiene cualquier enfermedad pulmonar preexistente, ya sea asma, que tuviese algún problema de pulmón, que te tuvieron que operar, cualquier persona, no importa lo que sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esas son gentes que se van a poner a más riesgo, eso es primero, y segundo, gente que tiene menos capacidad pulmonar y no resiste tanto el coronavirus. Y esos son los que nos dan más problemas como pacientes, se ponen más críticos con nosotros. Doctor, ¿qué le parece el hecho de que se habla de el tipo y el factor de sangre, grupo y factor sanguíneo, con respecto a la predisposición para tener un caso más complicado, el cuadro respiratorio, por ejemplo, o el caso de la inflamación multisistémica, dependiendo del tipo de sangre que uno tiene? ¿Todavía estamos hablando de estadísticas o realmente se puede empezar a pensar, cuidado, A positivo, tenés más posibilidades de tener complicaciones, cero negativo, estás un poco más protegido? Esto viene a raíz de estudios que se hicieron tanto en China como en España. Y como dices, la gente que somos A positivo, tenemos más riesgo de que nos dé el coronavirus, número uno, y segundo, que nos dé peor. La gente que son O, grupo O, ellos tienen menos riesgo. Sin embargo, no sabemos por qué pasa esto. No sabemos si esto es una cosa estadísticamente casual o si realmente está pasando. Yo en los últimos 140 pacientes que he tenido en el hospital, la mitad de ellos han sido A positivo, la otra mitad han sido AB, B e incluso varios O positivos. Entonces, yo he tenido de todo. Pero recuerda que estamos hablando de que a lo mejor el virus de alguna manera ha mutado. El virus que yo estoy viendo hoy por hoy en Texas no es el mismo virus que se vio en China. Eso te lo puedo decir, porque los pacientes nos están llegando mucho más graves. La inflamación multisistémica de la que estás hablando, los coágulos que les dan por todos lados, son impresionantes. ¿Pero usted está comparando pacientes de Estados Unidos antes y después o paciente chino con paciente de Estados Unidos? Yo estoy comparando ambas. Estoy comparando el paciente chino inicialmente con el paciente americano inicialmente. Y ahora estoy comparando el paciente que yo he tenido aquí contra el nuevo paciente que estoy teniendo. Y claramente hay una diferencia. Hace 10 semanas yo te decía, la supervivencia de mi unidad es 100%. Hoy por hoy nuestra supervivencia está en el 95%, que sigue siendo muy buena comparada con el resto de los Estados Unidos. Pero yo ya estoy viendo una diferencia. Gente que está muy grave y a pesar de todo lo que les hacemos, no estamos pudiendo controlarlas. ¿Esos pacientes que llegan con condiciones graves tienen condiciones médicas preexistentes o es gente saludable de edad mediana, que no tiene colesterol, que no son diabéticos, que no tienen complicaciones respiratorias? Cuando nosotros empezamos, yo te diría que la mayor parte de la gente era entre 19 años y 54 años de edad. Me ha tocado ver de todo. El más joven, 19 años, el más viejo, 92 años. Ambos salieron del hospital sin ningún problema. Me tocó ver, por ejemplo, un entrenador personal flaquito, sin ninguna gota de grasa, no hay presión arterial, no nada, que me llegó casi muerto. Y aún hoy por hoy no sabemos cómo podemos predecir quién nos va a llegar. Ya sabes que antes te decía, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si eres una persona mayor, te puedes morir. Y eso de alguna manera hizo que los jóvenes dijeran, pues eso nada más le pasa a los viejitos o a los enfermos. Y hoy por hoy nosotros seguimos viendo gente joven que nos llega muy grave. Hoy en mi unidad, el 60% de la gente que tengo tiene menos de 40 años de edad. Y el tiempo de respuesta, ¿cuán importante es? Por ejemplo, una persona dice, no tengo olfato, tengo temperatura, tengo dificultad para respirar, pero voy a esperar a ponerme un poco más grave. ¿Es muy importante la decisión cuándo tomarla o realmente es lo mismo? Extremadamente, Guillermo. Esto quizás es la parte más importante que tenemos que informar al público. Nosotros tenemos tratamiento para el COVID. Nosotros usamos el tratamiento que se llama MAT, M-A-T-H, el signo de más, el MAT Plus. El MAT Plus es un tratamiento que 5 de nosotros inventamos. Básicamente es el uso de metilprednisolona, que es cortisona para la inflamación. A es ácido ascórbico, vitamina C, que te acuerdas que siempre te daban cuando te enfermabas cuando eras niño. T, que es tiamina. Y H, que es heparina, que es un anticoagulante.
Entonces, ahí estamos atacando las dos partes que te dije del problema de COVID, la inflamación y la coagulación. Si esto lo hago en cuanto la persona me llega a la sala de urgencias, en las primeras 6 horas que me llegan a la sala de urgencias, yo te puedo garantizar 100% de que salen adelante. El problema es que generalmente la gente les toma tiempo en llegar, incluso en el hospital no se les inician las medicinas, mucha gente no quiere creer en esta terapia que estamos haciendo y tienen un desenlace fatal. ¿Qué medicinas? ¿La heparina, esas que mencionaba? ¿O la que mencioné, las que se llaman el protocolo MAD+, es decir, metilprednisolona, ácido ascórbico, tiamina y heparina. Una vez más, lo que estás haciendo aquí es no tratando al virus, sino tratando las complicaciones que te da el virus, esa enfermedad multisistémica de la que estabas hablando. El Papa Francisco tiene un pulmón en funcionamiento nada más por una cuestión de cuando era niño. ¿Él estaría en mayor riesgo, por ejemplo, una persona que tiene solamente un pulmón? 100%. Primero, por su edad. Segundo, por su capacidad pulmonar. Ajá. Doctor, usted habló de traumatismo al pulmón. Por ejemplo, específicamente, ¿qué tipo de traumatismos posicionan a una persona de manera más vulnerable frente a esta enfermedad? Cualquier traumatismo que te baje la capacidad pulmonar. Es decir, se te desinfló un pulmón porque te pegaste, se te rompió una costilla y se te ponchó el pulmón. Esa persona va a tener un poquito de cicatrización que va a hacer que ese pulmón no se infle completamente. Y eso es lo que necesita uno para poder salir adelante. Porque estos pacientes cuando te llegan, el pulmón está totalmente tapizado por inflamación del corona. Cuando usted compara el estado del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston, ahora y en un tiempo normal, no un tiempo pandémico, ¿cómo andamos con el número de internaciones? ¿Cuán cerca está de capacidad máxima? Mira, el Hospital United Memorial Medical Center es un hospital muy chico, es un hospital que tiene 120 camas. Nosotros empezamos con 46 camas para COVID, después aumentamos a 58 y ahorita estamos en 88, es decir, 88 de 120 camas son única y exclusivamente para COVID. Y estamos casi a punto de convertir el hospital completo en COVID porque no nos estamos dando abasto. Recién hablábamos que, bueno, ya no es más la persona mayor, ya no es más la persona con condiciones preexistentes. Y me acuerdo cómo en redes sociales pasan, por ejemplo, una cajita de chiclets y dice, si comías esto, si utilizabas la cajita para soplar como una corneta, significa que estás con mayor riesgo. Lo que están diciendo es, si tienes más de 50 años, está. Entonces eso ya no va más. Ahora todo el mundo debe ser tratado de la misma manera. Pero ¿qué hay con el aspecto socioeconómico? ¿Es una enfermedad en la que se observa más a gente de un estrato social bajo o en realidad no podemos hacer esa generalización? Desafortunadamente no podemos hacer esa generalización. Y esto es una cosa importante porque la gente que piensa que porque tienen dinero, que porque van a comer a buenos lugares, que van a lugares que según ellos están limpios, los va a salvar. Esto no te salva. Esta es una enfermedad que le pega a los pobres, que les pega a hombres, que les pega a mujeres, que te pega a cualquier persona independientemente del color de su piel. Sí, doctor, pero hay una realidad. Si tenemos una casa de 3.500 pies cuadrados o 350 metros cuadrados para 2 personas y no tengo que salir a trabajar porque tengo la fortuna de estar en una empresa que me permite trabajar en forma virtual, frente a un jardinero, a una persona que limpia casas o que trabaja en un restaurante de comidas rápidas haciendo delivery y viven en un dormitorio 3, 4, 5 personas o en 2 dormitorios 8 personas, me parece que ahí el riesgo es mucho mayor. Y a eso apuntaba mi pregunta. La gente realmente que tiene que salir a trabajar, que viven varias familias juntas en lugares pequeños, ¿no está expuesta a un mayor riesgo? 100%, y en eso tienes razón. Lo que yo estoy tratando de decirle a la gente es que entiendan que a cualquiera le puede pegar. Pero tienes razón. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos la unidad hace 112 días, te los cuento todos los días, hace 112 días teníamos como 80% de los pacientes que yo tenía eran afroamericanos y el otro 20% eran hispanoamericanos.
Hoy por hoy, esa relación se ha invertido. Esa relación, ahorita tengo 70% de mis pacientes que tengo en el hospital son hispanoamericanos, 20% son afroamericanos y 10% son gente blanca. Ahora eso debe tener que ver también con el perfil de la ciudad, ¿no? O la zona de Estados Unidos. Por ejemplo, Texas me imagino que por la proximidad a la frontera tiene muchísima gente de extracción latina y, ¿por qué no, mexicana? O nor- y centroamericana, ¿no? 100%. Y tenemos muchísima gente mexicana. De hecho, me llegan familias completas. Hijos, madre, todos, o sea, y los tengo hospitalizados a todos. A veces hasta los ponemos 2 en un cuarto porque no tenemos suficientes cuartos. ¿Cómo familias enteras, doctor? Familias enteras, me llegan familias, por ejemplo, ¿te acuerdas después cuando fue el Día de las Madres? Yo le pedí a la gente que no saliera a saludar a las padre, abuelitas. ¿no? ¿O el Día de la Madre? Cuando fue el Día de la Madre. Ajá. Al Día de la Madre, como 10 días después, a mí me llegaron mamá primero, y después me llegaron 2 hijos, y después me llegó otro hermano. Toda la familia la teníamos en el hospital. Era increíble. La mamá salió antes que los hijos, que fue la parte interesante. ¿Y ustedes les cuestionan cuál fue la razón, qué tipo de exposición tuvieron, qué tipo de práctica de conducta han experimentado en los últimos días o no? ¿No forma parte de la evaluación? 100%. Yo se los pregunto a todos los pacientes, por ejemplo. ¿Y qué dicen? Te dicen que fueron a verla, que no usaron las máscaras, cosas por el estilo. Acabo de tener una señora que su marido falleció hace 4 semanas en otro lado por coronavirus. A la señora nunca le dio coronavirus. Y la señora decidió que para el marido le iba a hacer un funeral. Le hizo un funeral con 150 personas. Y obviamente a los 10 días la señora termina en mi terapia intensiva. Esas son las cosas que la gente no está entendiendo. Como hispanoamericanos, tú sabes que somos muy cordiales, que nos gusta hablar, nos gusta tener mucha gente. Tenemos que cambiar esas condiciones, por lo menos por el momento, si no eso se va a prolongar. Mire, doctor, desde el vamos, yo era uno de los pocos locos que utilizaba en la época del polen una máscara para evitar el dolor de cabeza porque soy extremadamente alérgico. Y la verdad que ahora me siento muy contento de que en todo caso la voy a usar, aun cuando tengo un resfrío fuera de la época de las alergias, porque en realidad es como el concepto que he aprendido acá, que es para proteger al otro, para evitar desparramar la enfermedad. El tema del lavado de manos, fundamental, lo debemos hacer en el trabajo, aun cuando salgamos de la pandemia, constantemente, para evitar llegar a una situación como esta, que ni que hablar de las muertes que ha provocado también la situación económica que vamos a enfrentar a partir de los próximos meses. Increíble. Me gustaría cerrar, doctor, nuevamente haciendo hincapié en este nuevo estudio que dice que el 50% del contagio de COVID-19 sería responsabilidad ahora de los silent spreaders, los transmisores silenciosos, que son los asintomáticos y los presintomáticos. ¿Por qué no nos explica ese concepto nuevamente para que la gente lo entienda en forma correcta? La gente tiene que entender que hay gente alrededor de ellos que tiene coronavirus y unos de ellos no van a tener jamás síntomas, ni siquiera van a saber que tuvieron coronavirus. Otros están en una etapa presintomática, es decir, antes de que empiecen los síntomas. Y eso puede ser 5 días antes, puede ser 4 días antes, hasta que ellos empiecen a desarrollar síntomas. Toda esta gente se ve normal, toda esta gente no se queja de nada, no tiene ningún dolor, ninguna fiebre, ningún nada, y te pueden venir a saludar como si nada. Es de ellos de los que te tienes que cuidar, porque caras vemos, coronavirus no sabemos. Doctor Joseph Barón, del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston, pulmonólogo y además experto en temas de casos críticos, médicos, además docente universitario. Gracias por sus conceptos, los vamos a convocar nuevamente, doctor. Muchísimas gracias, Guillermo. Buen día. Ahora, en esta parte del programa, ya casi final, he tratado de colocar algo realmente que sea en nuestra realidad lo más necesario, que es nuestra situación con respecto al desconocimiento de cómo cuidarnos y por qué, sobre todo, cuidarnos de esta enfermedad.
Espero que les sea muy útil, es muy actualizado, estoy buscando lo último de información y yo creo que eso es lo que más falta en nuestros medios. No es salir por salir, no es dar cariño, extrañar los besos y abrazos porque los extraño. Yo también los extraño, todo el mundo los extraña, pero si nosotros hacemos riesgo a nuestros seres queridos por un día, tal vez nunca más los veamos para la próxima vez. Entonces, por favor, hagamos lo que tengamos que hacer con amor y tener paciencia con amor para poder realmente cuidar a nuestros seres queridos y a la otra gente también de esta manera. Somos una sociedad y nos tenemos que cuidar entre todos. Así que yo creo que no solamente el coronavirus nos viene a enseñar algo, nosotros mismos tenemos que aprender algo. Las normas no son normas para romper, las normas son para obedecer. Y sobre todo, no solamente pensar que dejamos de ser humanos por hacer caso a las normas. Cuando una norma es razonable, es evidente que es mejor hacer caso. Así que, pero siempre tiene que haber un porqué. Y ahora estamos diciendo los porqué. Esa es mi idea de poder ayudarlos realmente a que pasemos todo este tiempo con la menor pérdida posible de seres queridos, con el menor daño psicológico, social e incluso una forma de levantarnos los ánimos para estar en nuestra casa y si salimos afuera también tener ese ánimo de ser un guerrero realmente. Pero no un guerrero de ir a la guerra contra el bicho, ni contra lo que me dice el Estado, de lo que tengo que hacer para cuidarme. Un guerrero conmigo mismo, como lo estoy haciendo yo mismo, por mí. Tratémonos de informar bien, adecuadamente, para cuidar razonablemente a nuestros seres queridos. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido.
Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quedan las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte. Atlanta, ¿cómo les va? Esto es Encuentro Digital CNN. ¿Cómo no vamos a hablar de vacunas cuando en estos días las noticias tienen que ver con esto? La perspectiva que le ponen las distintas autoridades científicas y no científicas sobre la concreción de una vacuna es un tema fundamental para que nosotros, que estamos tan expectantes y esperanzados, veamos como el factor fundamental para el fin de la pandemia. Una cosa es protegerse, ¿no? Como lo que hacemos a diario. Y otra es que nos protejan. La protección externa vendrá a través de la vacuna. 155 es el número de vacunas contra el COVID-19 en pleno desarrollo y 23 de ellas se encuentran en el periodo de pruebas con seres humanos. Fundamental. Ahora, hay dos fechas. Por un lado, estamos hablando de probablemente principios de 2021 con una mirada optimista para la concreción de una vacuna, o algo un poco más conservador, también científico, mediados del 2021. Ya lo hablamos en otras oportunidades con otros científicos. Convocamos ahora a la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora asociada de Pediatría y Enfermedades Infecciosas del Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston, que ya nos ha visitado en más de una oportunidad y a la gente le gusta mucho escuchar de la doctora. ¿Cómo le va, doctora Rivas? ¿Qué tal está, Guillermo? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme de nuevo. Bueno, vamos tal vez a hacer algunas preguntas posteriores que sean más generales, pero comencemos con las vacunas. ¿Qué se ha averiguado en estos últimos días que para usted sea de relevancia? Bueno, seguimos progresando. De hecho, ha sido una semana bastante productiva en cuanto a información sobre las vacunas. Por ejemplo, se publicó ya la información sobre el primer estudio que se empezó a desarrollar acá en los Estados Unidos con la vacuna de mRNA mensajero, que ya completó la fase 1, de hecho está por completar la fase 2 y está por empezar en un par de semanas el estudio de fase 3, quiere decir ya tenemos suficiente información con el de fase 1 que está publicado acerca de que la vacuna es suficientemente segura en adultos, que tenemos una dosis que puede ser suficientemente efectiva. Eso es la parte más importante que se publicó ahora, que las personas que recibieron esta vacuna tienen niveles de anticuerpos similares o incluso un poco más altos que los niveles de anticuerpos de personas que han sido infectadas por el coronavirus y que se han recuperado. Entonces, como saben ustedes, no tenemos una idea clara de cuánto se necesita de anticuerpo para protegerse, pero el hecho de que las personas que se recuperan desarrollan cierto nivel y ese nivel o más alto se logra con esta vacunación es de hecho muy prometedor. Y como les digo, esta información es muy importante porque ahora estamos por empezar en los Estados Unidos el estudio de fase 3 que ya implica alrededor de 30,000 o más de 30,000 personas que van a participar para determinar la eficacia de la vacuna. Si realmente... ¿Usted está hablando de Moderna, doctora? Sí, señor, de Moderna. Ok, y en el mes de mayo el presidente Donald Trump había tenido una actitud bastante positiva con respecto a esta vacuna de los estudios, pero había solo pruebas con 8 personas. Ahora ya estamos hablando de 45, que es bastante más significativo. ¿Cuál es el paso de 45 a 33,000 y qué nos dirá? Bueno, es lo que les explicaba, las diferentes fases, ¿verdad? Incluso cuando hablaban de las 8 personas, era una evaluación muy inicial, preliminar, sobre la seguridad y si se lograban ver anticuerpos, pero ese estudio de fase 1 es el que tenía esas 45 personas. Una vez que se tiene eso, ya es un estudio un poco más grande en donde sabemos confirmar esa información.
y es totalmente el progreso esperado, que después de que ya se sabe, como les digo, que la vacuna es segura, que tenemos una dosis adecuada, se haga en cantidad mayor de personas para comprobar eficacia. Entonces, esos números es normal, es lo que se espera. En el Baylor College of Medicine, ustedes también desarrollan vacunas, ¿no? ¿Tienen vínculos con alguno de los proyectos más conocidos o de mayor difusión? Bueno, de hecho, esta vacuna de la que le estamos hablando, de mRNA, en Baylor College of Medicine está la investigadora principal, que es para la vacuna de adultos, y somos uno de los hospitales que va a tener esta vacuna. Estamos, de hecho, ya empezando a registrar a personas para que se empiecen a preparar. En cuanto se empiece el estudio, las vamos a llamar para que empiecen a participar. Y lo mismo en diferentes ciudades en este país en donde se está desarrollando el estudio, porque obviamente un sitio no lo puede hacer, tienen que hacer bastantes lugares. Ya se está empezando a pedir que las personas que estén interesadas en participar empiecen a poner su nombre en la lista para que puedan estar ya en el estudio fase 3. Cuando pensamos en el tiempo, Oxford, la Universidad de Oxford en Inglaterra estaba hablando del mes de septiembre de este año como rápido. En China hay evaluaciones que indican en la ciudad de Harbin que probablemente dentro de 2 meses ya estaría disponible una vacuna. Nosotros estamos hablando de principios de 2021 como optimista y mediados de 2021 como un poco más conservador. ¿Habrá disposición para el mundo en general? Porque ayer en YouTube, como acá, cuando transmitimos en Premiere las entrevistas, había gente que decía, claro, va a ser para Estados Unidos, pero el resto del mundo no. ¿Cuánta verdad hay en eso? Hay diferentes vacunas, como bien lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, cada vez tenemos más. Empezamos con unas 4 o 5 vacunas que estaban ya en estudios, ahora estamos hablando de 20 o más vacunas que están en fases más avanzadas. Entonces, los productores, los que desarrollan estas vacunas, son las compañías farmacéuticas que están en diferentes partes del mundo, y definitivamente los estudios se hacen en cada lugar, en la región en donde se está desarrollando la vacuna. Las vacunas tienen que luego tener una aprobación por las organizaciones regulatorias de cada país para saber si están aprobadas o no para la utilización. Entonces, esa aprobación también es la que determina en dónde se puede utilizar la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesariamente el hecho de que la vacuna esté restringida para cierta población o cierto país, sino que en dónde se puede aprobar según las medidas regulatorias que se tienen que cumplir para cada región. Lo vamos a seguir de cerca, entonces. Ese aspecto es importante para llevar no solo información veraz, sino una expectativa razonable a gente de distintas partes del mundo que nos ven, porque como lo pudimos constatar a través de otras plataformas, nos ven en Europa, Asia, en Latinoamérica, cada uno tiene una realidad distinta. El doctor David Corey, profesor de Inmunología, Alergia y Reumatología en el Baylor College of Medicine, ¿lo conoce, doctora? Claro. Él dijo, no se puede confiar en la inmunidad en manada solamente, sino que el sistema médico de cada sociedad podría colapsar por abrazar ese concepto. La única forma de lograr la inmunidad en manada en forma regular y rápida y contra el virus, para el cual hoy no tenemos ninguna protección, es la vacunación. Es decir, la opción es una sola, según el doctor Corey. Cuando esté disponible la vacuna, debe haber una vacunación global para terminar con el brote. Idealmente, exactamente, ese es el objetivo, porque como ustedes ven, a pesar de la cantidad de casos que hay a nivel mundial, la proporción de personas infectadas que tienen protección en contra de este virus en relación al número de personas que existen en el mundo sigue siendo una proporción muy baja. Entonces, el concepto de esta inmunidad de manada o de rebaño, como se dice, el hecho de que tiene que llegar a cierta proporción de la población que haya sido ya protegida, va a implicar que muchísimas más personas tienen que infectarse y obviamente el riesgo es muy grande porque hay efectos, ¿verdad?, de salud y mortalidad, etcétera, que ocurren con la infección natural.
Entonces, una vacuna es la idea principal para poder tener acceso a esa proporción de personas que tienen que estar protegidas se protejan con la vacunación. Obviamente tenemos que seguir comprendiendo mejor cuál es la duración de la protección, cómo van a protegernos las vacunas en cuanto a si van a proteger en contra de infección o en contra de enfermedad severa, y como usted dice, el acceso, porque obviamente ninguna compañía que prepare vacunas va a tener suficiente producción para el mundo entero. Entonces habrá que tener una optimización o priorización de quién debe de recibir esa vacuna primero, los que están a mayor riesgo, a mayor exposición, para de nuevo ir reduciendo ese tipo de exposición que transmite el virus de una persona a otra y en la comunidad. Claro, porque lo que yo buscaba era, hay mucha gente, yo escucho incluso amigos míos que dicen, ay, hay que contagiarse para empezar a lograr el contagio en manada y salir de esta. Claro, pero ¿cómo yo me puedo asegurar que la complicación en mi caso personal no va a ser fatal? Porque no es una gripecilla así nomás, que bueno, 3, 4 días de cama. Para algunos sí, pero ¿cómo sabemos si nosotros somos esos algunos? Es muy claro de que esto no es una gripe, de que esto no es influenza, no es ni siquiera algo que podemos pasar como relativamente leve, porque estamos en una crisis de salud, estamos en una situación que realmente representa un reto grande para la población, porque no sabemos. Al principio se pensaba que eran las personas mayores las que sufrían más de las consecuencias, luego que tal vez sí tienen problemas de base. Y ahora sabemos que los niños se afectan, que las personas sanas, jóvenes, sin ningún antecedente médico, también pueden tener una neumonía severa. Y luego recuerden de que seguimos comprendiendo que este virus no solo es respiratorio, es un virus sistémico que causa problemas a nivel de otros órganos, potencialmente a largo plazo, que aún no podemos comprender porque tenemos apenas unos meses de saber que este virus existe y cuál es la enfermedad que causa. Entonces, el riesgo, de nuevo, de tener una infección natural sin protegerse de la forma que podríamos con una vacuna, puede ser más de lo que entendemos incluso en este momento. A mí me queda claro, a medida que hablo con científicos como usted cada vez más, me queda cada vez más claro que tengo que tener muchísimo cuidado, porque obviamente yo pienso en mí y en la gente que me rodea, y tratamos de replicar ese mismo mensaje a nivel masivo. Esto es muy serio y hay que ver bien cuáles son las herramientas que tenemos, que son 3: distanciamiento social, higiene personal y el uso de mascarilla, estar a distancia, obviamente, para tratar de que pase el tiempo hasta que se concrete la salida de una vacuna. Entonces, ¿qué fecha le pone usted, doctora, probablemente a la aparición de una vacuna contra el COVID-19? Sabe, Guillermo, poner fecha es crear expectativas que tal vez no podamos cumplir. Lo que creo que tiene que estar claro es de que sabemos que una vacuna es necesaria para poder no solo controlar, sino que eventualmente totalmente erradicar esta pandemia. Y poder tener una vacuna en mano es la prioridad principal que tienen los científicos, las organizaciones que fundan estos estudios, las compañías que las preparan. Es una prioridad alta a nivel mundial. Y en lo que sea posible, se va a tener esa vacuna cuando se sepa que la vacuna es segura y eficaz. Y tenemos que estar seguros que vamos a tener la opción de hacer seguimiento de las personas que están participando en los estudios y de las personas que tengan la vacuna ya cuando esté disponible. Entonces, no le puedo decir, porque no quiero crear expectativas de que para el 2021 tenemos vacuna. Yo creo que está cada vez más claro que este año va a ser difícil, muy difícil tener una vacuna aprobada y lista para la población en general. 2021 es bastante probable porque estamos hablando de varias compañías, varias vacunas ya en fase 3, y es en una fase 3 que va a progresar rápidamente porque obviamente tenemos la capacidad a nivel mundial de enrolar a muchas personas en los estudios y se está priorizando todo lo que es el análisis para tener los datos pronto. Creo que tenemos que ser optimistas de que entre estas vacunas habrá alguna, 2, 3, espero más, que estén disponibles el próximo año para poder realmente empezar a vacunar no solo a las personas de riesgo, sino que a todos los que necesitan estar preparados para regresar a la comunidad y a sus actividades normales. ¿Y la vacuna
va a ser la salvación y va a poner fin a la pandemia, ¿no? Pues mire, eso es lo que esperamos. Acuérdese que tenemos vacunas para enfermedades que se pueden causar pandemia, como una influenza, y sin embargo, la efectividad de la vacuna puede variar. Pueden haber cambios en el virus, pueden haber cambios en la circulación, pueden haber otras pandemias. Acuérdese que los virus de la influenza pueden venir también a causar pandemias. Entonces, sí, idealmente eso es lo que queremos, mantener ese control y evitar estar en esta situación de alta alerta y de alta transmisión a través de la vacuna. Es probable que es que en el futuro también tengamos que seguir evaluando, como le digo, la efectividad de estas vacunas, mejorarlas conforme va pasando el tiempo para seguir el control de este virus, porque el virus se va a quedar en la población humana. Es interesante, doctora, hablamos en marzo, ¿recuerda? Las primeras salidas y hablábamos mucho de qué podíamos hacer, buscábamos una respuesta casera de alimentación, ya no estamos buscando eso. Sí, seguimos tomando vitamina D, vitamina C, pero como si nos enfrentáramos a cualquier gripe. Pero ahora nos estamos enterando más de la respuesta del cuerpo hacia el virus. Y la pregunta es, ¿el virus ha cambiado mucho desde el principio que empezamos a estudiarlo o no? Porque sí notamos los cambios aún en la población. Hablábamos solamente de gente mayor, gente con enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. Ahora incluimos jóvenes atléticos, con buena salud, niños, etcétera. Entonces, ¿hemos aprendido mucho más del virus o no? ¿Muta? Hemos aprendido más de la enfermedad porque hay más personas que están siendo infectadas y más personas que están llegando al sistema de salud y comprendemos mejor la enfermedad por eso, porque está afectando más a la población. El virus muta. Los coronavirus tienen la capacidad intrínseca de mutar. Son virus RNA o ARN, que eso es lo que hacen, precisamente, se adaptan porque de eso depende su sobrevivencia. Y de hecho, tal vez habrán visto ya esta información también publicada recientemente acerca de mutaciones importantes que han sucedido en este virus, comparando el virus original, la cepa original en China, que después de ya que llegó en Europa e incluso en los Estados Unidos y el resto de América, este virus es diferente al virus que causó la epidemia inicial en la China. Es diferente porque a nivel genético se puede ver que ha cambiado, han habido ciertas mutaciones y lo que ha hecho esa mutación es que el virus se ha convertido en ser más transmitible, más eficiente en infectar las células. Tiene una actividad mayor en sus proteínas S que se llaman, ese spike, esa espiga que tiene en la superficie que le hace más capaz de adherirse a las células humanas y eso lo hace más eficiente en infectar y en replicarse y en transmitir. Lo que no ha hecho esa mutación es que no lo ha convertido en un virus más severo, más difícil de combatir y de hecho nuestro sistema inmune sigue siendo capaz de eliminar o neutralizar a ese virus, aunque ha cambiado un poco. Es importante también que sepan que esto no ha sido un cambio reciente. Este es un cambio que ocurrió antes incluso de que llegara el virus a América. Entonces este virus que ahora sabemos que es diferente al inicial en China, es el mismo virus que ha causado la epidemia en Norteamérica hasta Sudamérica. Entonces no hemos visto una mutación significativa desde entonces. Menos mal. Doctora, esta pregunta puede llegar a ser difícil porque llevamos muy poco tiempo con el conocimiento y el estudio del COVID-19. Sabemos que la batalla de citoquinas o citocinas se produce como respuesta del sistema inmunológico de una persona para defenderse frente a la invasión del virus, y tal vez no es tanto el virus, sino la respuesta inmunológica la que produce muchos problemas a nivel multisistémico, de inflamación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se desempeña o el sistema inmunológico, cómo se afecta su desempeño dentro de la pandemia del COVID-19? No solamente frente al virus, pero sino cómo quedamos parados con el sistema inmunológico de ahora en más. Sí, bueno, son dos cosas distintas. Una es la respuesta inmunológica ante el virus y cómo esto, como usted dice, nos sirve para neutralizar el virus. Por ejemplo, es normal que esas citoquinas se produzcan precisamente para eliminar las células que están infectadas.
El problema es cuando hay una producción exagerada o una producción fuera de proporción a la infección, que eventualmente causa ese proceso inflamatorio que termina dañando el organismo, las células humanas y causando, ¿verdad?, los problemas que estamos viendo, que necesitan tratar de neutralizar ese efecto con antiinflamatorios muy específicos que tenemos ahora para, por ejemplo, las interleucinas, que van a evitar ese efecto. Son muy específicas. Entonces, cuando usted usa, por ejemplo, un inhibidor de interleucina, no está afectando todo el sistema inmune en general. Los esteroides, sin embargo, sí, tienen una afección más profunda en cuanto a que pueden afectar cómo nuestro organismo responde a otras infecciones. Y ese es un riesgo importante que hay que tomar en cuenta, porque al tratar de neutralizar la inflamación con medicamentos muy generales, no específicos contra un proceso inflamatorio, nos podemos poner a riesgo a infecciones secundarias, no solo de virus, sino que de bacterias, que pueden complicar una infección por coronavirus. Ahora, la otra pregunta que también está implicada acá es si al recuperarse usted de un coronavirus va a tener afección su sistema inmune a largo plazo, claro, para poder contrarrestar o combatir otras infecciones. Esa parte, pues aún no la sabemos. Sabemos que hay muchos virus que son inmunomoduladores. Tener la misma infección nos hace menos capaz de combatir otras infecciones, pero esto aún no lo sabemos todavía para el coronavirus. Y la otra pregunta incómoda que quiero hacerles con respecto a los movimientos antivacuna, doctora, porque, claro, no hay mejor persona que un científico que trabaja con vacunas para decirnos esto es cierto. ¿Cómo el movimiento antivacuna puede impactar una pandemia como la del COVID-19? Bueno, lo que hace este movimiento desafortunadamente es propagar información errónea, propagar conceptos que son dañinos para la protección de la población en general. Y lo hemos visto desde ya porque el sentimiento antivacuna también está visto en las mismas personas que están en contra de usar las mascarillas, en contra de las personas que están en contra del distanciamiento físico y social y las restricciones que existen en la comunidad. Es como que es difícil comprender, ¿verdad?, los conceptos de infección y los conceptos de transmisión y mitigación que se están utilizando en este momento. Entonces, definitivamente es un problema y es un problema que está en diferente forma, en diferentes sitios. Y desafortunadamente lo que puede suceder cuando esto existe es de que hace más difícil el control de la pandemia. Claro. ¿Sabe, doctora, el último disparate del movimiento antivacuna con respecto a las mascarillas? ¿Vio esas mascarillas quirúrgicas que tienen una piecita de metal o de aluminio en la nariz para adecuarla a la forma de la persona y evitar una exposición, digamos, a la libre circulación de aire? Dicen que es una antena de 5G para controlar a los que usan las mascarillas. Ese es el nuevo disparate que escuché en esta última semana. Tremendo. Doctora, ¿la puedo presionar un poquito más con las fechas? ¿Qué tal si yo le digo que seguro entre 12 y 18 meses vamos a tener una vacuna? ¿Sí o no? Esas fueron las estimaciones iniciales, ¿se recuerda? Sí, recuerdo. Han pasado 6 de esos 12 a 18 meses. Y de nuevo, pienso que sin tener exactamente cuántos meses van a suceder, 2021 es el año en el cual muy seguramente, muy probablemente tendremos una vacuna para el coronavirus. Okay. ¿Verdad? Espero que sea pronto, espero que sea más entre los 12 meses desde cuando se hizo esa estimación, quiere decir para principios del próximo año, idealmente. De nuevo, la pregunta es qué tanta vacuna vamos a tener y en dónde va a estar la vacuna y quién la va a poder utilizar. También es importante saber de que hay mucho ímpetu a nivel mundial de estar seguros de que haya un acceso equitable de la vacuna para la población en general y obviamente estar seguros de que se administre así como se está haciendo ahora, por ejemplo, con los antivirales en focos, en los sitios en donde hay problema, porque hay lugares en donde se ha logrado controlar la pandemia con
todas las medidas de mitigación que existen, de distanciamiento y etcétera, ¿no? Entonces, se va a tener que utilizar en donde sea necesaria y espero que sea pronto, en el 2021. Los laboratorios que están eligiendo países como para participar de los estudios con seres humanos están justamente atacando esas zonas, las zonas donde hay una mayor presencia o un crecimiento más significativo del virus. Y esto me lleva, doctora, usted está en Houston, Texas, una gran ciudad, en un estado con un nivel de población importante. Las noticias sobre Florida en estos últimos días fueron bastante malas, ya está al extremo en cuanto a capacidad el sur de la Florida del acceso a camas en unidades de cuidados intensivos para aquellos que lo requieran. Eso no significa que este país no esté en condiciones de movilizar gente de un lugar a otro como lo hizo Alemania con Francia, etcétera. Es decir, no estamos a una situación donde a nivel nacional hay un colapso notable, porque no lo es, pero sí Florida ha superado el estado de Nueva York. Cuando usted observa, usted tiene acceso a una sala de emergencias constantemente, ¿no? ¿O solamente la parte académica? No, claro, yo trabajo en el hospital de niños, pero definitivamente trabajo clínico, así es. ¿Cómo en estas últimas semanas ha observado cambios y si los hubo, cuáles fueron? Definitivamente, ustedes habrán escuchado las noticias en el área de Houston, sobre todo el Centro Médico de Texas, en donde yo laboro. De hecho, esto es información pública. Si ustedes buscan TMC, Texas Medical Center, pueden ver los datos porque se han publicado para que todos vean cuáles los números de casos positivos, las hospitalizaciones, el número de camas que tenemos disponibles. Y esto ha sido, cada semana se pone al día. Definitivamente aumento en pico del número de casos, y no solo casos en el sentido de que ya ve que estamos haciendo muchas pruebas, ¿no? Entonces se hacen pruebas y todos los positivos se pueden considerar como un caso. Sin embargo, no es así. Los casos son las personas que tienen síntomas y que salen positivas, y luego pueden ser que también necesiten ser hospitalizados. El hecho de que tengamos aumento de personas sintomáticas y hospitalizados implica que realmente la pandemia, la infección está propagándose dentro de la comunidad, y de hecho hemos ido aumentando nuestra capacidad. Son hospitales grandes. En el hospital de niños empezamos a recibir algunos adultos para ayudar a nuestros hospitales de adultos. No es que nos esté sobrecargando, cada vez se han ido aumentando las unidades. Nuestros hospitales de adultos y de niños también tienen más camas, más pisos que se han ido habilitando, y como usted dice, no hay colapso en sí porque tenemos opciones, pero sí estamos en una situación acá en donde ha habido necesidad de ir aumentando las opciones para poder tratar a los pacientes. Y esto nada más para hacer el punto y recalcarlo, ¿verdad? De que es lo que tenemos que hacer durante una pandemia. Tenemos que adaptar tanto para los picos, y eso implica adaptar la población para luego cerrar otra vez las oportunidades de transmisión y disminuir los casos y poder tener la capacidad y los recursos para atender a las personas que necesitan atención. Entonces, tiene que ser fluctuante y adaptante. Este pico en crecimiento se pudo haber dado por responsabilidad de los pacientes, por una falta de empuje por parte de las autoridades, o en realidad se observa en Texas y en la ciudad de Houston en particular y sus alrededores una responsabilidad y el respeto a estas medidas que nosotros podemos tomar para protegernos? Es una combinación de aspectos, ¿verdad? Porque efectivamente se abrió la ciudad en un momento que muchos no estaban de acuerdo, pensando que todavía teníamos mucha transmisión. Sin embargo, siguieron permitiendo más actividad dentro de la comunidad, abriendo comercios, etcétera. Eso creo que nos ha afectado, y definitivamente vemos en el tiempo una repercusión relativa a la apertura de la ciudad. Pero también, en cierta forma, tal vez en pocos casos, yo creo que no lo veo tanto directamente como en otros sitios, pero sí siguen habiendo, ¿verdad? De nuevo, personas que no quieren seguir los seguimientos de mascarilla y esas cosas. En general, sin embargo, ahora tenemos ya más
opción a nivel local. Nuestros líderes locales están ya haciendo restricciones mucho más claras porque es claro respondiendo al aumento de casos que tenemos. Por ejemplo, ahora existe la imposibilidad por parte de las ciudades de imponer el uso de las mascarillas. Sin embargo, cuando yo voy a algún negocio, a algún supermercado, a Target o algo así, recomiendan constantemente o recuerdan constantemente que es obligatorio ingresar con mascarilla. Es decir, ya los comercios lo toman al margen de que la ciudad no lo imponga desde sus autoridades. Ellos lo están haciendo como para recordar cuál es la importancia de estar protegidos en un lugar público con la asistencia de gente en forma constante. La esperanza del mundo está puesta en estas vacunas. El Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston, con la doctora Flor Muñoz Rivas, es parte de los estudios y le agradecemos por su dedicación, por su tiempo y por habernos visitado nuevamente en Encuentro Digital CNN. Doctora, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y ahí ven, la palabra científica es siempre la más importante y en eso estamos, en la diseminación de este tipo de información. Finalmente ustedes son dueños de su libertad y sacan las conclusiones que quieren y actúan en consecuencia, pero aquí estamos para servirlos. Tráeme un frasco para guardar la sangre que se derrama de mi corazón. Tráeme un frasco para guardar la sangre que se derrama de mi corazón. Y tráeme agua con oxígeno muy lento, para nunca más dejar de respirar por dentro. Y tráeme un cuerpo que ya no va más. Y tráeme un cuerpo que ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por las mañanas ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe, lo veo de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por las noches las manos te cojo. Yo solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Tu sentimiento, no pido aprobación ni tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. 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 No quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar. Respirar. Respirar. Respirar.
hemos visto en el programa aire, uno de los elementos más importantes que tienen que ver justamente con el conocimiento, cuyo arquetipo es el guerrero. Y es tan importante saberlo porque tiene que ver con nuestro guerrero interior. Y nuestro guerrero interior tiene que ver con la voluntad que nosotros tenemos de hacer, con la voluntad que tenemos de cambiar. Tiene que ver también cómo manejamos, ¿no es cierto?, nuestra vida. Cuando algo no funciona en el guerrero, es generalmente en el caso del manejo del poder. El guerrero tiene un poder, pero tiene que saber manejarlo. Y ese poder es justamente poder a sí mismo conocerse. Cuando esto no es entendido, el poder es llevado hacia afuera, y entonces cuando no puede comprender las situaciones y muchas veces toma decisiones que no debe tomar. Entonces es muy importante que el guerrero tenga control de sí mismo, no control de las situaciones, porque las situaciones se presentan distintas, de distintas maneras, y el guerrero lo que debe saber es ser estable para enfrentar estas situaciones. Como decimos, el guerrero vino, y eso es lo importante, no el llegar al lugar, sino el camino recorrido para llegar a ese lugar. Por eso vamos a seguir con aire, vamos a seguir con nuestro guerrero interior, porque es lo que hace falta en este momento. Nos hace falta prepararnos, nos hace falta conocernos a nosotros mismos, y vamos a ver entonces durante un buen tiempo aire hasta que podamos entrar a la acción, que es el fuego. Mientras tanto, el guerrero vive el presente y acciona en el presente, y sabe aplicar el fuego. Más adelante veremos el fuego como el visionario, cuyo arquetipo es el visionario. Hemos tomado la decisión, habrán visto en los espacios de tiempo que hemos visto varias noticias actualizadas. Esta tiene de 2 días de actualización, y ahora que se está pasando el programa, una semana, sobre las vacunas, sobre la forma médica que se está presentando la enfermedad. Vamos a poner actualizaciones distintas, ¿sí? Hemos visto la meditación de Chopra y vamos a colocar meditaciones de Chopra también, esas meditaciones que él dice que está dándola en castellano, en latino, digamos, para que nosotros podamos hacerlas de nuestra casa. La vamos a dejar también en el Facebook, ¿sí?, para que ustedes la puedan bajar. Y en el caso de los audios, también vamos a ver la manera de alguna manera de compartirlo por celular, por WhatsApp, para que así podamos, todo el mundo, poder meditar en casa, ¿sí? Lo podamos compartir. Eso es lo importante de esto. Un guerrero se debe preparar interiormente para entender la situación, para estar relajado y tomar decisiones. Así terminamos este programa. Y por último, vamos a darle un homenaje a los médicos y a las enfermeras, ¿sí?, de nuestra provincia de Córdoba, de nuestro país, Argentina, que están luchando ahora como buenos guerreros que son, siguiendo eso, ¿no?, la medicina que uno hace una promesa de cumplir éticamente, de sanar a los seres humanos y por sobre todas las cosas. Como nosotros vemos, también son guerreros. No están viendo el objetivo ni el riesgo que corren, simplemente hacen en el presente lo que deben hacer. Entonces, queremos cuidar a esos guerreros. Por favor, cumplamos con las normas para que estos guerreros puedan seguir luchando, para que estos guerreros puedan seguir enfrentando esta enfermedad y nos puedan ayudar a nosotros también de esa manera. Seamos guerreros nosotros cuidándonos y ayudando a nuestros médicos y a nuestras enfermeras. No aplaudamos solamente. Ahora empecemos a accionar como guerreros. Eso es lo que debemos hacer. Y al final le voy a dejar un homenaje al doctor Juan Lobel del SAME, que falleció el sábado pasado a las 3 de la tarde
fue justamente la pandemia, y que por hecho también es mi primo, y agradecerle infinitamente haber sido un guerrero, y que queda como consuelo para todos sus seres queridos, padres, hermanos, primos, que el alma es eterna, que Él es eterno en algún lado, en alguna parte, sanando seguramente desde el lugar donde esté. Y así llegamos al final del programa del Rompecabezas. Como siempre, queremos agradecer a Radio La Ranchada, la 103.9 FM, y a nuestro querido operador que nos transmite, Leo. Y nos despedimos diciendo, como siempre, que en el lugar donde estés, en la situación que te encuentres y en el momento que vivas, mañana vamos a hacer la mejor versión de nosotros mismos. Y así, el Rompecabezas se despide hasta el próximo domingo, 21 horas, en esta emisora, Radio La Ranchada. Gracias.